primas. En ese sentido, el país se ha visto favorecido realmente por ese incremento en el precio de las materias primas, pero en ningún caso el hecho se debe a las medidas que haya ido adoptando el gobierno, porque el gobierno no ha hecho nada en términos concretos. Simplemente está sentado en su silla, digamos, el señor Arce, el señor Montenegro a su lado, de la misma forma, y están esperando la recuperación de precios. Nunca he visto economistas que hablen, impulsen el discurso estatista fuertemente y esperan que el mercado les solucione el problema, como está pasando, ¿no? Entonces, ese es el hecho concreto. Ahora, obviamente, hay un aumento en el precio de las materias primas. Muchos analistas sostienen que es posible inclusive que si este proceso continúa, puede emerger un nuevo superciclo en el precio de las materias primas por la intensidad del incremento de estos precios, ¿no? Pero el país no va a poder aprovechar adecuadamente ese aumento en el precio de las materias primas porque tenemos problemas en los volúmenes de producción, ¿no? Está muy claro que la producción de gas ya está en la fase declinante, tenemos problemas en minerales, ¿no? De manera tal que ya no va a ocurrir lo que aconteció del 2005-2006 hasta el 2014, donde el superciclo fue acompañado en el país por el aumento de los volúmenes de exportación, porque había capacidad productiva que se había generado antes. Hoy día no tenemos esa capacidad productiva, ¿no? Pero el país por lo menos se está beneficiando en alguna medida con el ingreso de divisas. Licenciado, entonces el panorama que nos cuenta usted no es, esto se está solucionando como deberíamos en términos comunes por el correr del río y no por la acción que nosotros hubiéramos o el gobierno hubiera podido tomar. Entonces, si sigue este superciclo, lo que se llama en economía o llaman algunos expertos del alza de los commodities, significaría que esto nos puede volver a salvar y nos puede sacar de esta crisis y también generaría de una manera indirecta empleo o únicamente vamos a subir las, eh, las exportaciones, vamos a aumentar el ingreso y el resto va a continuar como está hasta ahora. ¿Cómo sería el panorama? A ver, hablemos del principal producto de exportación, que es el gas natural. El precio de petróleo está subiendo, por lo tanto, el precio del gas también ha ido incrementándose, ¿no? Pero los volúmenes de producción han ido decayendo. Los grandes campos de producción de gas que tenemos en Bolivia, eh, esos campos están situados básicamente en Tarija. Margarita es uno de ellos, ¿no? Ya han entrado a una fase de una producción declinante. Ya hace 2 años no hemos podido cumplir con el Brasil y con la Argentina los volúmenes de producción acordados previamente. Por eso es que el país tuvo que pagar penalidades establecidas en los contratos, sobre los cuales y sobre el pago de esas penalidades las autoridades no han informado. Pero el país tuvo que hacer frente a ese problema. ¿Y por qué no se pudo cumplir con los volúmenes de compra acordados? Porque la producción ya está en una fase declinante, o como en economía decimos, en rendimientos decrecientes, ¿no? Entonces, por más que los precios crezcan, ¿no? Puede ocurrir ese hecho, los volúmenes de gas no van a acompañar el incremento de los precios por el agotamiento de los campos. Y lamentablemente, ¿no? Prácticamente en los últimos 14 años se descuidó fundamentalmente la inversión en prospección y exploración de nuevos yacimientos. El país no ha encontrado ningún yacimiento importante que vaya reemplazando a lo que nosotros, para nuestra escala, llamamos los megacampos, ¿no?
Margarita, San Antonio, etc. Entonces, no se ha reemplazado el gas, el petróleo que se ha ido consumiendo y obviamente, ¿no es cierto? Aunque desplieguen, aceleren inversiones, que no creo que lo hagan, ¿no? En el sector petrolero, ¿no? La prospección, la exploración demanda tiempo. Por lo menos 4 a 5 años, ¿no? Si es que es una prospección y una exploración serias. 4 o 5 años, hay que determinar por dónde puede haber potenciales reservas, habrá que perforar luego, pero ni eso garantiza que se encuentren reservas de gas. Yo recuerdo que el 2019 Repsol perforó un pozo, ¿no? Llegando casi a 8.000 metros debajo de la superficie. Y apenas encontró un reservorio de gas, pero que económicamente no era rentable. No era rentable. Y ese es un ejemplo de la pésima política de prospección y exploración en el sector petrolero. En el sector minero, ¿no es cierto? El flujo de las inversiones que podría haberse invertido en prospección y exploración se ha cortado por la normativa minera, que es realmente anti-inversiones, ¿no? Y de la parte estatal prácticamente no se tienen inversiones. De manera que el sector minero, ¿no? Tampoco ha podido incrementar sus reservas como para responder a un incremento en los precios en el mercado externo, ¿no? En la agricultura, ¿no? Donde está realmente un potencial importante, ¿no? El gobierno ha empezado a poner trabas para la exportación. Por ejemplo, ustedes saben que la semana pasada Argentina prohibió la exportación de carne, ¿no? Uno de los principales compradores de carne argentina había sido Chile. Entonces en Chile ha emergido la preocupación y han dicho, y bueno, si los argentinos no nos van a vender la carne, ¿a quién le compramos? Inmediatamente han recibido ofertas del Brasil, del Uruguay y del Paraguay. Y Bolivia, que tiene un potencial ganadero importante, obviamente no ha podido ofrecer. ¿Por qué? Porque hay restricciones a las exportaciones también. Entonces, hay ese conjunto de elementos que nos están mostrando, ¿no? Un impacto limitado del aumento en el precio de las materias primas, ¿no? De manera tal que el gobierno tampoco va a poder recuperar la renta petrolera, ¿no? Que ha caído fuertemente y que en algún momento, hacia el 2013-14, llegó a constituir cerca del 40% de los ingresos del gobierno general. Esa renta petrolera se ha caído. Por eso es que el déficit fiscal, porque también han ido aumentando el gasto, ha emergido desde el año 2014, desde los años 2014-2015, ¿no? Y hoy día tenemos un déficit fiscal programado mayor al 9% del producto, que es un déficit brutal. Es un déficit brutal. Entonces, yo creo que no hay posibilidades de una recuperación firme, sólida, más aún cuando se tienen autoridades que están con otra perspectiva en el ámbito político, están persiguiendo a los opositores, están encarcelando, no se preocupan por la crisis sanitaria, ¿no? Es decir, no se hace nada. Por eso es que yo decía en una entrevista anterior que la economía boliviana está en una recesión profunda que tiene los antecedentes de la desaceleración económica a partir del 2014-2015. La llegada de la pandemia el año pasado profundizó la recesión, ¿no? Y las medidas que se han ido tomando prácticamente apenas han tenido un ligero impacto, pero en general no se ha hecho nada, especialmente en los últimos 6 meses de gobierno. De manera tal que el país está prácticamente al borde, está al filo de la navaja. ¿Qué quiere decir al filo de la navaja? Que está a punto de caer
en un proceso de crisis profunda de la que nos va a costar mucho trabajo salir, ¿no es cierto? Frente a la pasividad de las autoridades que con el discurso intentan solucionar los problemas, pero la realidad es dura. Y en economía, lamentablemente, Pavel, no hay milagros. Como nos muestra el panorama, licenciado, vemos que está muy difícil la reactivación como tal. Eh, y le reitero, ¿usted ve algún viso de alguna política sobre el empleo coherente de apoyo a las MIPES, a las pymes, a las grandes industrias, a las industrias terciarias? ¿O estamos jugando a la esperanza de que una vez más la informalidad nos gane o nos ayude y nos salve de una crisis inminente? Y al referirme a la informalidad, no solamente me refiero a la señora que vende dulces en la esquina de nuestra oficina, sino al contrabando y a otras variables más como el narcotráfico. A ver, el problema del empleo es enorme. Pese a que el ministro Montenegro ha anunciado que se están generando nuevas fuentes de empleo, ¿no? Ojalá sea así, digo yo. Ojalá sea así. Pero aún sean ciertas las afirmaciones del ministro Montenegro, la tasa de desempleo está por encima del 8%. Eso quiere decir que hay más de 300,000 personas desocupadas que han buscado trabajo y no han conseguido. ¿Y qué han hecho esas personas? Porque son personas que tienen familia, ¿no es cierto? Y que tienen la necesidad de tener un ingreso para poder comer, para poder subsistir. Obviamente han engrosado la economía informal. La economía informal, ¿no? Según estimaciones de los expertos en esa área, generaba hasta 70-75% del empleo en Bolivia hasta hace unos 2 años. Pero últimamente se han hecho nuevas estimaciones y en el contexto de la pandemia, ¿no? La generación de empleo por parte del sector informal ha aumentado y parece ser que ha llegado del 80 al 85% de generación de empleo en Bolivia, ¿no? Porque claro, la gente que ha sido, digamos, que ha perdido su fuente de trabajo en un negocio pequeño, en una empresa pequeña, etcétera, ha perdido su trabajo por la crisis económica, por la crisis sanitaria, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Ha desplegado una actividad como cuenta propia porque necesita básicamente tener un ingreso para poder subsistir. Entonces, obviamente, el empleo en el sector informal ha aumentado fuertemente. El problema ahí fundamentalmente es que, ¿no? Es que los ingresos en el sector informal, que ya son bajos, son muy bajos, ¿no? En este contexto de crisis económica y de crisis sanitaria, esos ingresos se han deteriorado mucho más. Por lo tanto, son ingresos tal vez ni siquiera de sobrevivencia en este momento. Y eso está expresando una situación dramática de miles de familias en Bolivia, miles de familias en Bolivia. En ese contexto, obviamente, urge que el gobierno tome acciones concretas, ¿no es cierto? Pero las acciones concretas que deba tomar no tienen que ser aisladas, tienen que formar parte de un plan, de una visión general, de una hoja de ruta que nos muestre por dónde estamos yendo, qué se está haciendo, qué sectores de la economía el gobierno está apoyando o tiene la intención de apoyar, cómo lo va a hacer, ¿no es cierto? Y a partir de ese plan, esa hoja de ruta, ahí se tiene que encarar el problema del empleo. Habrá que generar empleo de emergencia, ¿no es cierto? Habrá que tomar medidas drásticas, ¿no? Habrá que reasignar básicamente partidas importantes del gasto público, como la partida en comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Que sabemos es muy grande, para impulsar obras públicas en las ciudades, ¿no? Pequeñas obras públicas que generen empleo transitorio,
que generen en empleo de emergencia. Pero mientras tanto, el plan global de reactivación, esa hoja de ruta, ¿no? Tiene que estar funcionando y tiene que ser, ¿no es cierto?, el camino de la recuperación de la economía boliviana. Pero no tenemos ese plan, no tenemos la hoja de ruta, no tenemos la brújula que necesita el país en este momento, ¿no? Y esa es una responsabilidad de las autoridades. Es una responsabilidad de las autoridades. Pavel. Bueno, mientras Pavel parece que tiene algún problema, yo voy a completar las ideas que he ido pronunciando. Entonces, no tenemos una hoja de ruta y las autoridades prácticamente están pasivas, anunciando algunas medidas. Ahora sí, licenciado, ya Ahora sí, volví. Pavel. Sí, un Pavel, poco, un bueno. pequeño